Good morning. Good morning, everyone. Good morning, everyone. I hope you're all excited about this final day of this very important conference. We would like to begin now with the first of two exciting panels for today. My name is Ashina Mtsumi. I work with the Global Initiative for Economic, Social, and Cultural Rights. I'm from Nairobi, Kenya, and I'm excited to introduce the first panel of the day. Today we begin with a panel on feminist alternatives and gender transformative public services. This panel will be moderated by Camila Miranda from Fundación Noro 21. I'm sorry, I've struggled with that one. And the panelists will be Aura Mozinho, the Global Policy Advocacy and Campaigns Coordinator from the Global Alliance de Alianza Global. Ella es de Derechos Humanos y también de el tema del área de impuestos. Van a estar con Magdalena también Sepúlveda. Ella es la ejecutiva, la directora de la Iniciativa Global de los Derechos Culturales y Sociales y también del área de la extrema pobreza y derechos humanos. El siguiente orador será Rosa Pavenelli. Ella es la secretaria general del Servicio Público del área internacional. Y finalmente tenemos con nosotros a Wandare Kinuti, que es el líder global de derechos humanos y feministas, así como alternativas y ayudas internacionales. Bienvenidos todos. Todas y a todos en esta última jornada de Nuestro Futuro es Público. Con motivo de esta última jornada tenemos un panel muy interesante que busca abordar las alternativas feministas y los servicios públicos transformadores de género. Para eso vamos a abordar distintas dimensiones en el contexto de las crisis globales que experimentamos, dentro de las cuales la pandemia ha dejado en evidencia cómo estas crisis globales, sobre todo la de los cuidados, están muy determinadas por el género en particular y cómo se acentúa la división sexual del trabajo en el ámbito privado y también el público en este contexto. Y cómo en particular los servicios públicos se ven afectados también por esta división sexual del trabajo y en el contexto entonces de este congreso que nos reúne, cómo podemos abordar desde distintas perspectivas, desde su financiamiento, desde el abordaje de los servicios públicos, desde las interseccionalidades, estos dilemas. Así que para no extenderme mucho en esta introducción, ya que aquí nuestras panelistas nos van a estar contando distintos aspectos, vamos a partir en un primer momento de exposición y de diálogo, y luego vamos a abrir la discusión a todas ustedes que están ahí presentes. Así que, de nuevo, señalarles un buen día a todas y todos. En primer lugar, quisiera partir con Magdalena Sepúlveda. Ella es directora ejecutiva de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y Magdalena, pedirte si nos puedes ayudar a hacer un vínculo entre el manifiesto de los servicios públicos y el manifiesto sobre los cuidados. Y en particular, ¿cuál es el papel de los servicios públicos en la reconstrucción de la organización social del cuidado? Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias, es un placer que estamos llegando a esta recta final de esta gran conferencia. Para poder hacer el vínculo entre el manifiesto de los servicios públicos, los derechos humanos, el género, tengo que dar un poco de contexto de lo que ha estado pasando. Como bien mencionaste, la pandemia del COVID puso de manifiesto la falta de inversión en los sistemas de cuidado alrededor del mundo y cómo décadas de privatización, comercialización y financialización de los servicios públicos han tenido un impacto enorme y han restado la posibilidad a la gente de tener una vida digna. Pero por sobre todo se hizo evidente que los gobiernos no priorizan el tema de género y de los derechos de las mujeres en sus políticas públicas.
Y esto porque las mujeres, así como también las identidades de género feminizadas o el género no conforme, a menudo no nos dejan estar en la mesa de toma de decisiones. Y pongámoslos también en contexto de número. Antes de la pandemia, las estimaciones eran que las mujeres dedican 4.7 horas de trabajo de cuidado no remunerado al día, en comparación con 1.7 de los varones. Por lo tanto, no es una queja menor, está absolutamente claro estas brechas de género. Y no solamente eso, sino que cuando se ha tratado de hacer estimaciones económicas de lo que representa este trabajo de cuidado por parte de las mujeres, este trabajo, las estimaciones económicas llegan o fluctúan entre un 10 y un 50% del Producto Interno Bruto. Y a pesar de la importancia, a pesar del impacto que tienen las mujeres y en la economía, aún así es invisible en la política pública. Desde el inicio de la pandemia se hizo evidente que había un impacto diferenciado y que las mujeres estaban teniendo un impacto negativo desproporcionado, pero es evidente también que a no todas las mujeres les impacta y les ha impactado por igual. Son las mujeres que viven en la pobreza, las mujeres migrantes, las mujeres de pueblos indígenas, las mujeres negras, las mujeres del sur global, son quienes llenan los vacíos de los cuidados. Por lo tanto, y esto se acentúa también cuando vemos mujeres que se sitúan en discriminaciones interseccionales. Por lo tanto, nos afecta a las mujeres, no a todas las mujeres por igual, pero lo que marca también es una división de norte y sur global importante. Lo otro que es también importante y es el vínculo con los derechos humanos es que esto es un tema netamente de derechos humanos. La distribución desigual de las cargas de las tareas de cuidado que se debe o está basada en las discriminaciones y sesgos de género y los roles de género, tiene un impacto enorme en el disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, por dar un ejemplo, si pensamos en el disfrute del derecho al trabajo o los derechos en el trabajo, debido a la carga desigual de las tareas de cuidado, las mujeres terminan sobrerepresentadas en el trabajo informal, precario, sin protección social. Y muchas veces tampoco tienen las posibilidades de invertir en las redes laborales para avanzar profesionalmente. También el derecho a la educación. En muchas partes del mundo el caso más extremo es que las chicas son retiradas de los colegios por las tareas de cuidado que tienen. Sin embargo, en la mayoría de los casos, lo que es más frecuente es que las niñas no tienen el tiempo necesario para dedicar e invertir en su educación debido a las tareas de cuidado que tienen. Y obviamente el derecho a la salud. Hay un límite a la cantidad de horas de trabajo remunerado o no remunerado que una persona puede ejecutar. Por lo tanto, es imprescindible y creo que esta conferencia nos puede ayudar a rescatar las 5 R's de los cuidados que son claras en el manifiesto de cuidado. En primer lugar, y con una necesidad, con un sentido de urgencia, debemos reconocer el valor social y económico del cuidado, remunerado o no, y que la distribución desigual del trabajo de cuidado se traduce en violaciones a los derechos humanos y es el obstáculo más importante a la igualdad de género. No vamos a lograr terminar la brecha de género si es que no hay una distribución igualitaria del trabajo. La segunda R es recompensar. Es necesario remunerar el trabajo de cuidado con salario igual por trabajo del mismo valor, pero también obviamente pensiones decentes, condiciones dignas de trabajo y amplia protección social. Reducir. Es necesario reducir la carga de cuidado no remunerado
y esta reducción viene a través de inversión en infraestructura, en protección social y en la tecnología necesaria para poder reducir esta carga. Redistribuir, y esto es esencial. El trabajo de cuidado debe ser redistribuido entre la familia, el Estado y el sector privado también. Hay un rol en el cual las empresas deben, por ejemplo, proporcionar la posibilidad de tener guarderías para sus trabajadoras y esa carga la tienen que asumir ellos. Y finalmente, y clave para esta reunión, es reivindicar el carácter público de los cuidados y establecer el deber y la responsabilidad primordial del Estado de prestar servicios públicos, de desarrollar sistemas de cuidado, de invertir, para lo cual entra necesariamente, y con esto termino, la necesidad de una fiscalización progresiva y justa. Los países, en general los países del sur global, están pasando una mala situación macroeconómica, están con una deuda colonial muy elevada y al mismo tiempo han tenido que invertir para poder solucionar los costos sociales y económicos de la pandemia. Pero existe una vía donde pueden aumentar el espacio fiscal para poder invertir en cuidado y es a través de los impuestos a los súper ricos y el impuesto a las corporaciones. No podemos avanzar en el tema de cuidado, no podemos avanzar en el tema de una justicia verde o una justicia económica si es que no hay una mayor inversión social y existen los medios. Aquí no estamos soñando, existen los medios, los países los tienen a la disposición, no es fácil, se requiere coordinación global, pero debemos cambiar a una fiscalidad progresiva en que cada uno pague lo justo. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Rosa, a propósito de estos desafíos que nos planteaba Magdalena desde las 5R, efectivamente para reivindicar el carácter público desde el rol del Estado, efectivamente los servicios públicos tienen un papel que desempeñar. Desde esa perspectiva quería preguntarte cómo se produce el cambio entre servicios públicos con perspectiva de género a servicios públicos transformadores del género y fundamentalmente también el rol de las y los trabajadores en la discusión de los servicios públicos. Bueno, no es cosa fácil y no es cosa que se hace de un día con otro, primero. Necesita la voluntad política de intentar un cambio y necesita el involucramiento de los trabajadores y las trabajadoras, de las personas que están involucradas en el proceso. Pero creo que tenemos que considerar una cosa antes. Los servicios públicos y el público en general siempre en la historia ha tenido un rol de regulación del mercado y de ejemplo en establecer condiciones de trabajo más avanzadas que en el sector privado. Esto es así, la historia sindical empieza con el apoyo, el soporte de los trabajadores del servicio público que siempre han gozaban, ahora no más, de condiciones mejores. Por eso pienso que la capacidad de los trabajadores y de sus sindicatos de involucrarse en un proceso transformador es muy importante. Hablaba ahora Magdalena de cómo necesitamos introducir cambios para que se haya efectivamente igualdad de género. Primera cosa, yo quiero decir que tenemos que desfeminizar unos sectores que son fundamentalmente feminizados. Pienso al sector del cuidado, pero sector de la educación mismo, donde una vez eran considerados, o el sector de salud, que tenían un estatus en la sociedad, ahora son sectores que se atacan porque hay un interés a privatizarlo y el ataque mueve
con la reducción de los salarios de las condiciones de trabajo, principalmente porque estos son sectores muy feminizados. Así que tenemos que pedir que haya un cambio en el sistema de educación de enfermeras, de puericultrices, no sé cómo se dice en español, pero nos hemos entendido, que normalmente son áreas muy femeninas. Tenemos que cambiar esta cosa. Y una vez que haya más hombres en estos sectores, hay la posibilidad de ganar y de transformar condiciones de trabajo diferentes. Tenemos que, hablaba ya, y no voy a repetir lo que ya digo Magdalena, pero es verdad, la idea que el cuidado es algo que necesita a toda la sociedad y es algo que todos tenemos que compartir. Tenemos ¿Tienes un micrófono? Tiene el apoyo. Gracias. Gracias. Digo, es llave en la idea de un desarrollo diferente de nuestra sociedad y de nuestra economía también. Darle un valor significa reconocer la importancia económica, no como en el concepto de la care economy, economía del cuidado, donde la idea es que sí, es un sector importante porque se puede ganar dinero, se puede hacer lucro sobre esto, pero porque compartimos la responsabilidad y establecemos un modelo compatible para todos, socialmente y económicamente, y, por supuesto, el trabajo de cuidado es un trabajo verde, ecológico, sostenible, que puede dar una diferente perspectiva. La otra cosa que creo es necesario decir, cómo puede los servicios públicos jugar un papel transformativo de la sociedad, es asegurando servicios que puedan garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esto es, yo creo, hoy día el desafío más grande que tenemos, porque con la avanzada de las derechas, con la avanzada de fuerzas conservadoras y regresivas y fascistas, a veces digo, ¿no? Es lo que vemos en la decisión de Estados Unidos sobre el aborto a mi país, Italia, donde el nuevo gobierno neofascista, la primera cosa que hizo es la introducción de un ministerio de la familia y de la procreación. Y esto ya dice mucho sobre la necesidad que tenemos de involucrarnos para que se pueda establecer efectivamente gozar de derechos fundamentales como el derecho a decidir sobre su propio cuerpo de las mujeres y su propia vida, por supuesto. Y esto es algo que tenemos que hacer porque si no vamos a garantizar estos derechos en la sociedad, en los servicios públicos, va a ser mucho más complicado también cambiar la mentalidad en aquellas realidades, en aquellos países donde seguimos con tabú, con prejuicios y con postura muy conservadora sobre esto. Misma cosa creo que es la posibilidad en los sectores públicos, en los servicios públicos, de garantizar misma dignidad y mismos derechos a la comunidad LGBTQI+, porque particularmente en periodo de crisis, ya como hemos visto durante la pandemia, son los y las y les que
con las mujeres se quedan más afectados para la imposibilidad de acceder a los servicios públicos. Creo que más o menos estas son las cosas que tenemos que hacer. Claro, los trabajadores y los sindicatos pueden jugar un rol muy importante en esta dirección y de hecho estamos intentando de hacerlo. Quiero cerrar con dos ejemplos. Uno que se refiere al tema de las personas LGBT+. Tenemos un proyecto como ISP, liderado para la ISP, donde estamos organizando nuestros afiliados para que se comprometan en una negociación sobre los derechos laborales de estos trabajadores, pero además intentando de unificar todas las federaciones sindicales mundiales para que se pueda crear una masa crítica e influenciar la OIT sobre la decisión de individuar normas internacionales de protección de los trabajadores LGBT. El otro ejemplo es la experiencia que estamos haciendo en unos países, particularmente en Asia del Sur, Nepal, India y Pakistán, y en África, en otros países en África, sobre organizar las mujeres que trabajan como community health worker, no sé cómo decirlo en español, trabajadora de salud de comunidad, que siempre han sido consideradas voluntarias, pero con tareas muy precisas y obligaciones, y que estamos organizando. Y ha sido para mí una gran satisfacción cuando después de 3 años de trabajo pudimos crear su primer sindicato en Pakistán, formalizar el trabajo de 30.000 mujeres con la municipalidad de las diferentes regiones y darle el primer contrato colectivo de trabajo. Esto no solamente ha representado un mejoramiento de su condición personal, pero también un diferente reconocimiento del rol de estas mujeres, transformando su estatus, su condición en la comunidad en que viven. Muchas gracias, Rosa, Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos. Justamente donde dejas el ejemplo, Rosa, sobre el reconocimiento, que es muy importante en términos de avance de los derechos, Wangari, quería preguntarte sobre cómo valoramos el trabajo de las mujeres y particularmente para enfrentar la división sexual del trabajo y cómo los servicios públicos cumplen un papel en ese sentido. Thanks so much. Let me just turn off. Muchas gracias. Déjenme, por favor, quitar mi interpretación. Gracias por esa pregunta. Voy a comenzar hablando acerca de por qué necesitamos hablar acerca de valorizar el trabajo de las mujeres. Porque el trabajo de las mujeres a lo largo de todo el espectro está subvaluado y está invisibilizado y también tomado como garantizado. Ya sea si es trabajo de cuidados que no es pagado, y el trabajo de las mujeres que trabajan en la economía informal también. Cuando hablo acerca de la economía informal, debido a que a pesar de que el rol central de las economías está reconocido, continúa siendo tratado como adyacente. Y este es un enfoque de políticas donde hay prejuicios porque está impulsado por el trabajo de las mujeres. Así que, por ejemplo, en las economías africanas, como es el caso en la mayoría del mundo, principalmente predicado o basado en este trabajo invisibilizado, y esto realmente es una realidad que perturba esta falacia de que en la economía formal es marginal, pero en realidad es como la mayoría de los hogares se ganan su sustento. Representa el 61% de todo el empleo mundial y muchos de estos trabajos en el sector informal son trabajos de cuidado. Y
es el trabajo de las mujeres el que sostiene los hogares, sostiene las comunidades y las economías y la vida. No solamente hace esto, pero también a menudo subsidia al Estado. Cuando los estados fallan al proveer servicios públicos, salud, energía, sanidad y cuidado, estos servicios que sostienen la vida, esa carga se transfiere a las mujeres. Y las mujeres han sido descritas como el ejército laboral, la reserva de fuerza de trabajo más grande del mundo, y han cubierto temas en muchas crisis, y como dije, esto se toma como garantizado. Pero nuestra nuestro trabajo no solo subsidia al Estado, sino que no solamente subsidia al Estado, pero también a través de la transferencia de costos en la forma de pagos del bolsillo y tarifas de usuarios en el contexto de la privatización del servicio. Y es el trabajo de los más pobres, de las mujeres más pobres y excluidas, que hace esto y es invisibilizado. Pero también en nuestra definición del norte, que es centrada en el norte, estas definiciones de trabajo no se toman en cuenta, incluso en las definiciones económicas sobre el trabajo, incluso en el sur global, donde estos casos son más prominentes, el que cuenta los empleos, el que sea que cuenta el trabajo. Quien quiera que esté valorizando estas cosas también usa estas definiciones inexactas, y esto se maneja por estas definiciones tradicionales, y dan la dicotomía formal e informal, pagado o no pagado, desorganizado. Y esto ha sido descrito como la opresión del vocabulario. Entonces, el sector formal, que es el sector popular, está organizado. Lo que pasa es que no está organizado como el flujo de la fábrica. Lo que llamamos desorganizado está solamente organizado de distinta manera. Digo esto porque habla al lente a través del cual le asignamos el valor al trabajo. Pero en fin, la división del trabajo está orientada a género, pero también está racializada. Y tenemos que ver en base general, el trabajo de las mujeres de color, que son pobres y excluidas, es el menos valorizado. Y de nuevo esto hace falta al trabajo sostenible, es decir, es una relación directa al trabajo sostenible. Como sabemos bien, todo el trabajo doméstico, en su gran mayoría, nos hacen pensar en todo lo que nosotras dedicamos trabajando, 3 veces y media más de lo que lo hacen los hombres. Y es esta diferencia en hombres, si lo comparamos con ellos, lo que nos hace pensar en también las diferencias de pago incrementadas por la pandemia. Las mujeres jóvenes en Kenia, en Ghana y todo el sur de África tienen un programa que les hace sentirse un poquito más reguladas. ¿Por qué? Porque están unas 2 o 4 horas más de tiempo al día si pensamos en el tiempo distribuido entre los cuidados, la educación de los niños, el trabajo en casa, el trabajo fuera de casa, la escolarización de sus hijos. Y en 3 países, alrededor del 60%, 90% de las mujeres jóvenes tienen acceso a este servicio básico, pero gracias a la pandemia vemos una disrupción sumamente importante en esto. Se ven sumamente afectadas. Esta es la evaluación que hicimos rápidamente en el 2020, cubriendo el trabajo en el área doméstica, pero también de manera primaria, a nivel de comunidad, nos pudimos centrar un poco más en las casas. Trabajamos en situaciones de crisis, como las que conocemos ahora. Tenemos muchos ejemplos al respecto, pero esto es crucial. Incluye el trabajo de manera directa e indirectamente, tomando este tipo de activismo y de movilización. Y esto muy a menudo sigue siendo ignorado, se da por sentado, incluso con muchísimos movimientos de organizaciones, de personas que están siempre ayudando, pero necesitamos seguir adelante, seguir comunicados, seguir conectados y seguir adelante. Son roles que, bueno, lo hacen las mujeres, pero las tomamos por sentadas y muchas veces no es así. ¿Qué pasa con los servicios públicos?
una parte tenemos un colapso. Sabemos bien lo que es esto y muchos de los oradores que han hecho referencia al tema anteriormente ya nos han informado al respecto, pero hay un subsidio que está colapsado. También, por otra parte, este tipo de cargas significa que al ser asumidos por las mujeres no van a poder asumir lo que los servicios públicos les pueden ofrecer. Podría dar muchos ejemplos, pero daré solo uno sobre cómo el género universal es parte importante de la redistribución de los roles. Tomaré el ejemplo del transporte, el transporte público, para explicar a lo que me refiero. El transporte público ha tenido un impacto enorme en la carga de trabajo de las mujeres, también relacionada con el acceso a la habilidad de poder gestionar sus propios derechos. ¿Qué significa esto? Parte de los descubrimientos de los estudios que hicimos hace algunos años nos hacen pensar en proyectos varios, con el miedo a utilizar el transporte público, lo cual afecta a la movilidad e impacta esta falta de movilidad, es decir, es algo notorio. Entonces, ¿cómo llevan a cabo su vida social? ¿Cómo desarrollan su vida pública? Estos servicios de transporte significan que hay un aumento de presión y de estrés de las mujeres que deben pagar este tipo de trabajo. Es decir, este tipo de influencia hace relación al tipo de lo que podemos hacer con rutinas ineficientes, etcétera, etcétera. Esto significa que las mujeres que generalmente tienen menos ingresos pueden seguir con la carga de los costos de lo que significa cuidar a un hijo, hacer compras para su casa, utilizar los hospitales. No se trata de este trabajo doméstico aislado, sino también los trabajos remunerados. Vamos a pensar en todas las mujeres que trabajan en el sector público. Se extiende este uso al sector público. ¿Por qué? Porque faltan trabajadores en el sector público, en el área social, y tiene la característica común de que hay medidas austeras impuestas por parte de los gobiernos, por el Fondo Internacional Monetario y otros sectores, lo cual recorta diferentes tipos de servicios. Mis colegas ya han ilustrado bastante y mucha gente que está aquí en la sala hablará más adelante de las contradicciones del área de cuidados, fuertemente influenciada por la austeridad, pero también en países donde las mujeres están influenciadas por este tipo de gestión, incluso aquellas que están en el sector público, se ven divididas por el trabajo que hay entre hombres y mujeres, es decir, por esa división que se hace. Hay una menor paga, menos atención, menos valores, con los mismos supuestos sobre las mujeres que están disponibles y que están visibilizadas en su área de trabajo. También estas trabajadoras se enfrentan a muchos acosos. Esto está bien documentado, ya tenemos muchas pruebas. Y algo más que mencionaré, mientras hablamos de este trabajo de las mujeres, es que estamos en la mitad del activismo, estamos en la mitad de una corriente. ¿Por qué? Porque el 2 de diciembre está dedicado a terminar formas de esclavismo. Cuando los servicios públicos han fallado, especialmente en el contexto de las crisis multisectoriales a las cuales nos enfrentamos el día de hoy, nos hace pensar en la liberalización y en la regularización de las empresas. Cuando los gobiernos no pueden entregar ese servicio público con protección social, los gobiernos terminan normalmente en un uso abusivo de la explotación laboral, tráfico y entre otras formas de maltrato, y lo que llamaríamos una esclavitud moderna, sobre todo en el sector privado. El 60% está impuesto por activistas y las metas de las mujeres, con el 71% de todo lo que representan este tipo de situaciones del esclavismo moderno, nos hace pensar en este último informe publicado al respecto. Se continúa con este tipo de violencia doméstica también, normalmente asociado con los roles de las mujeres en sus casas, que se sienten violentadas, que se sienten acosadas con diferentes modalidades precarias. Así que para cerrar mi intervención señalaré la importancia de poder hablar del valor de las mujeres
ante todo tipo de manifestación holística, en todo tipo de contextos. También se trata de basarnos en la transformación de cada área, es decir, que el trabajo de cada uno pueda contar de manera dignificada en todo el amplio espectro que esto representa. Tú por ahí planteabas el dilema que enfrentamos ante las políticas de austeridad, sobre todo para reconocer y valorar las distintas formas de trabajo, y también nos ponías las perspectivas críticas sobre las categorías que usamos para valorar y reconocer el trabajo. En esa línea, Aurea, quisiera preguntarte, ¿de qué manera las medidas de austeridad y las condicionantes de la IFES merman la capacidad de los servicios públicos para promover igualdad de género? En ese sentido, ¿cómo nos enfrentamos a este dilema desde una fiscalidad feminista? El micrófono está. Gracias, Camila. Buenos días a todas, a todos. Voy a hablar en inglés, pero quería saludar a las personas todas en español. I think there's a Creo que el punto de inicio aquí es poder clarificar lo que queremos significar con este feminismo fiscal. ¿A qué nos referimos? Hay algunos puntos que mi hermana ya ha mencionado, pero en primer lugar, debo decir, estas demandas están reflejadas en la Declaración de Bogotá y también en las numerosas campañas que las alianzas presupuestarias están repartiendo. Muchas mujeres en esta sala la representan. Estos puntos en esta fiscalidad femenina hacen referencia a las políticas reconocidas, distribuidas, reclamadas en la naturaleza del cuidado femenino. No entraré en detalle ya que mis colegas han hablado al respecto. Pero también hay un punto para asegurar que estas políticas regulan la reducción de los impuestos y la redistribución en la falta de igualdad. Nos tenemos que asegurar que efectivamente este impuesto tarifario protege la discriminación, que no se aumentan los impuestos, que los ingresos están igualados. Y también nos debemos asegurar que esta financiación adecuada, que en respuesta al uso de los servicios públicos y privados, realmente van al corazón de donde se encuentran las mujeres. Y encontrándonos con ellas ahí en ese punto, podremos armonizar y asegurarnos que los servicios públicos pueden cumplir con las demandas específicas necesarias. Finalmente, hay una necesidad de poder regular este cuerpo. ¿Por qué? Porque el último punto importante habla de esta estructura global, porque tenemos que continuar trabajando, abogando por la igualdad social. Quiero empezar ahí porque esto que he dicho hasta ahora no era realmente de lo que quería hablar. Quiero hablar de una conversación que tuve hace unos cuantos días cuando estaba caminando por Santiago y me quedé parada fuera del Museo de Artes Visuales. Estaba comprando libros y esta mujer que estaba vendiendo joyas me preguntó qué hacía ahí. La verdad le dio muchísima curiosidad saber qué hacía yo aquí. Le hablé de la conferencia en la que estoy hoy y también le dije que iba a estar presentando este tema de la alianza global. Empezamos a hablar y después de lo que le dije, yo pensaba que eran los impuestos feministas. Me dijo que en calidad de mujer mapuche, yo pienso que no sería nada para mí este tema de impuestos que usted dice. ¿Por qué? Porque el gobierno chileno tiene una deuda histórica con los pueblos originarios, con la gente original de este país. Y no tiene sentido que yo, como una mujer mapuche que soy, como una actual vendedora de la calle, tenga que al final de cada mes contar cada centavo, cada moneda, porque lo que yo pago en impuestos sea superior a lo que yo pago en servicios. Esa conversación me hizo pensar en cuál es la base de este movimiento. ¿Cómo podemos representar este real movimiento de impuestos? Nosotros en este tipo de situaciones como la de hoy, haciendo conexiones entre los impuestos y los servicios sociales, este
tema de presupuesto, impuesto, que siempre ha estado aquí en estas conferencias estos días y que hemos desarrollado, nos hace pensar si vamos a encontrar los recursos para estos impuestos progresivos. Y es cierto, porque como mis colegas dicen, tenemos numerosos gaps, numerosos espacios que tenemos que llenar entre las regiones, las corporaciones, que realmente son un beneficio que se ha conseguido gracias a la pandemia, sino por la falta de igualdades e injusticias que no están siendo atendidas. También tenemos un reto aún mayor. Ayer alguien se preguntó cómo hacer exitoso este tema de los precios, de las tarifas, de los impuestos. Hay que asegurarse que a un nivel activo nos aseguramos de que la gente se ve realmente representada en esta articulación de políticas de impuestos y su consecuente regulación. Estas redes no han sido expandidas y no han incluido un elemento crítico que es la reparación. Creo firmemente que, bueno, yo trabajo en la Alianza Global, no quiero repetirme con lo que ya se ha dicho, pero a nivel nacional estos deberían ser temas que nosotros debemos regular en términos de la conceptualización de la tarificación, porque mientras intentamos construir la idea de que esta tarificación de los impuestos es un bien social, es una manera de construir igualdad, tenemos que contribuir con la urgencia de que la gente tiene que seguir por esta vía, gracias a todo lo que hemos visto, es decir, todo lo que se trata por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque pensando en esta tarificación femenina, que hasta ahora ha tenido algunos resultados, no nos hace pensar que estemos atendiendo las consultas de la gente en cuanto a las políticas de impuestos. Creo que el idioma de la austeridad es muy importante porque más del 80% de los países en todo el mundo están en el área pública, luchan por las medidas contra el alza de los impuestos, también con la introducción del BIT, la agravación del BIT, que ahora se está convirtiendo en la cara pública de lo que la gente experimenta con esta alza de los impuestos. Tenemos que frenar eso, porque sabemos que la escasez de muchos es también la escasez de los recursos. Tenemos una fuerte desigualdad en muchas estructuras. Y hoy por hoy, estando aquí ante ustedes y habiendo escuchado a los numerosos colegas que han hablado del sector de la salud, la educación y entre otros, me hace sentir todavía más interesada en este tema de impuestos. ¿Por qué? Porque la gente necesita esas reparaciones hoy. Hoy porque este tipo de políticas contra el alza de los impuestos nos hará vernos de otra manera. Esto a la vez plantea preguntas importantes, considerando soluciones, alternativas, cómo negociamos, cómo aconsejamos a nuestros socios de los gobiernos también a nivel internacional. Tenemos pósters que dicen que los impuestos funcionan para las mujeres, pero si hay algo que he aprendido en esta conferencia es que este funcionamiento para las mujeres de los impuestos no les está llevando donde debe. No se trata de aumentar los sueldos, se trata de asegurarse de que las voces de las mujeres, cuando hablo de mujeres, hablo de las mujeres trabajadoras, las mujeres indígenas, las mujeres que están en los movimientos, que tienen discapacidades, las del colectivo LGTB, asegurándonos que todas esas mujeres ven los impuestos como una manera de empoderarlas a nivel financiero e histórico, no solo en el futuro, sino en el día de hoy. Quizás ahí podemos seguir con el mismo micrófono, Liz. En ese sentido que tú nos planteas este dilema en cómo se percibe finalmente una política de impuestos y de justicia fiscal respecto a todas las realidades de las mujeres, la pregunta también es cómo los servicios públicos nos potencian esa perspectiva y entonces cómo desde un enfoque feminista podemos aumentar la financiación de los servicios públicos, y esto nos lleva justamente a la discusión sobre la tributación de la riqueza, Liz, de la cual te queremos pedir exponer. Thank you. Muchas gracias, sí. Creo que la justicia impositiva
todo el mundo ya mencionó que el ingreso es la clave para los servicios públicos y quería tratar de complementar lo que ahora dijo, abriendo un poco el foco y pensando acerca de la arquitectura internacional y los desafíos que podemos encontrar como feministas en inclinar la justicia impositiva de una manera en la que yo no creo que se haya captado como debe entenderse. Creo que en términos de alternativas femeninas a la justicia impositiva, según reconocemos que ha sido crítico y es parte de esa transición transformadora, verde y justa, yo creo que es acerca de reclamar lo que es correcto para un mundo que se preocupa y que hay cuidado en los servicios públicos y cuidado del Estado. Es tan crucial y tiene que subrayar lo que estamos pensando, tiene que rechazar eso que ha sido parte del discurso político durante bastantes décadas acerca del individualismo. Tenemos que rechazar el individualismo y rechazar rechazar por la justicia lo no público o lo no colectivo. Y hay que ver cómo elevar los ingresos sosteniblemente. Estoy pensando en una posición internacional y tiene que hacerse de manera en que tenga un análisis interseccional por género a lo largo de todas nuestras acciones en el movimiento impositivo. Así que tiene que confrontar el patriarcado, el racismo y los aspectos técnicos de los impuestos internacionales, el tipo de herramientas y enfoques que utilizamos. La mayoría de las veces yo diría que oscurecen la política de igualdad de género, realmente no están allí. Estamos pensando, estamos escuchando a expertos emitir conocimiento y de dónde viene el conocimiento para informar el pensamiento acerca de los impuestos a la riqueza, pensar en impuestos al carbono, que es demasiado estrecho y acotado, y hay que pensar qué es justo en cuanto a carbono y cómo eso se incorpora a nuestros servicios públicos. Es realmente clave y nuestro enfoque feminista necesita reconocer que debemos volver a tratar la arquitectura financiera internacional que gobierna las elecciones domésticas que se toman alrededor de los impuestos y gobierna cómo priorizamos el cuidado y los servicios públicos y cómo eso está siendo financiado y entregado. Yo creo que un enfoque más central y orientado a la justicia impositiva con un lente feminista y descolonizador para desafiar cómo se produce el conocimiento y a quién vemos como los expertos. Y vamos a lidiar los sesgos, la discriminación, el patriarcado que informa nuestras decisiones alrededor de los ingresos, de las subidas internacionales de impuestos, que conecta muy a fondo con lo que está pasando a nivel internacional y en los gobiernos nacionales. Y tenemos que, con ese conocimiento, construir e informar desde el incremento de los ingresos, cómo lo vamos a redistribuir a través de impuestos a la riqueza, y también pensar qué es una transición de carbono justa. Y creo que uno de los puntos claves que quería tocar es que nosotros, según avanzamos y pensamos acerca de las alternativas, no estemos replicando los errores del pasado, y creo que hay grandes riesgos que podamos hacer eso si no tenemos cuidado, y no hay suficiente para que nosotros podamos elegir a mano reformas de políticas impositivas
sin evaluar sus impactos. Hay desigualdades que existen, hay desigualdades en cuanto a justicia para mujeres, para la gente indígena o de primeras naciones, y la extracción ha sido violenta para estas personas, y según examinamos y pensamos acerca de las opciones de las políticas impositivas y la justicia en cuanto a impuestos de carbono, debemos escrutar los impactos sobre la vida, sobre los ingresos y el modo y cómo se gana la vida la gente mayor. Y quería mencionar también, hablar un poco acerca de que algunas personas durante esta semana habrán escuchado acerca de un momento bastante importante alrededor de la posibilidad de una convención impositiva de Naciones Unidas, la idea de mover las reglas acerca de los impuestos fuera de la OCDE, y los países que son ricos del norte tomando decisiones acerca del sur global que tienen un impacto sobre ellos, y esto tiene un potencial real para impactar el aumento de ingresos a nivel doméstico y un gran impacto sobre los servicios públicos y que estos estén financiados adecuadamente. Pero ese proceso también y esa convención tiene también que tiene que someterse al escrutinio y tiene que ser observada basado en el conocimiento de que los derechos impositivos que enfrentan las antiguas colonias y la dominación del abuso impositivo en cada país por un pequeño grupo de gente rica y las multinacionales más grandes, tiene que ser tratado por medio de ese lente interseccional, tiene que tratarse pensando en las consecuencias para los servicios públicos y la recaudación de ingresos, en el diseño y en la coherencia y en el impacto de la justicia redistributiva de impuestos. Creo que tenemos que actuar en alianza con justicia reparativa, justicia racial, justicia climática, por una alternativa a futuro. Y si tengo tiempo, me gustaría terminar esta intervención con una cita. Es algo que... espérenme un segundo, por favor. Es algo que hemos estado pensando y muchos de ustedes habrán escuchado esto antes. Y es algo que yo creo que es una guía acerca de cómo hablamos acerca de la justicia impositiva, que es muy relevante. Esto es una crítica acerca de la pobreza dentro del feminismo blanco. Pero aquellos que nosotros nos paramos fuera del círculo de estas sociedades como definición de mujeres aceptables, aquellas que hemos sido forjadas en los crisoles de la diferencia, quienes somos pobres, lesbianas, negras, que somos mayores, sabemos que la sobrevivencia no es una habilidad académica, es aprender a cómo pararse sola, no popular y a veces odiada, y generar una causa común con aquellas otras identificadas como fuera de las estructuras para definir y buscar un mundo en que todas podamos florecer. Es aprender cómo llevar nuestras diferencias y convertirlas en fortalezas. Y estoy segura de que muchas personas habrán escuchado esto, pero creo que encapsula, unifica lo que tenemos que hacer para llegar a un cambio transformador y hacer que la justicia impositiva funcione para los servicios públicos. En esta pregunta por las alternativas y cómo no replicar efectivamente los errores del pasado para pensar los abordajes de las crisis actuales, vamos a también complementar el debate que estamos teniendo en el escenario con algunos comentarios. Desde el público, breves comentarios. En primer lugar, Blanca Vallas
investigadora del Observatorio de la Deuda en la Globalización. Blanca, bienvenida. Buenos días a todas y a todos y a todes. Bueno, yo primero de todo quiero agradecer las intervenciones iniciales que me han parecido súper inspiradoras y con muchísima fuerza, y agradezco que no se ha rebajado ni un ápice la situación lamentable y la situación dramática en la que nos encontramos de cruce de emergencias, ¿no? Que para mí se puede realmente resumir en una crisis socio-reproductiva, ¿no? Y en eso los feminismos tenemos muchísimas cosas para decir. También agradezco que se haya hecho este panel y que tengamos el día de hoy pues unos talleres para poder continuar profundizando en ello. Creo que habéis hecho unas propuestas y habéis tenido un diagnóstico desde un feminismo que puede ser muy radical, y me siento feliz porque creo que los feminismos tienen que ir por allá, ¿no? Necesitamos un cambio de raíz, o sea, este sistema capitalista, heteropatriarcal, colonialista, no nos provee de nuestros derechos. Las compañeras han explicado muy bien cómo se concreta la división sexual, pero también la división internacional o racial del trabajo, ¿no? Y en esa situación hay colectivos que están en una situación, dentro del colectivo de las mujeres, ¿no? Que están en una situación todavía bueno, pues de menos provisión, de menos acceso a recursos, a derechos, ¿no? Y creo que existe esta enorme deuda, ¿no? También del norte hacia el sur, o de las empresas transnacionales también, ¿no? Del capital del norte hacia el sur. A veces yo me quedo mucho con la dimensión del extractivismo sobre nuestros trabajos. También me he quedado con lo que ha comentado la compañera del tema de la justicia climática, ¿no? Yo creo que la situación extractivista sobre nuestros trabajos también va de la mano con una dimensión extractivista sobre los recursos naturales, ¿no? Y por allá también la propuesta ecologista, la propuesta de las soberanías energética, alimentaria, pero también sobre las soberanías reproductivas, ¿no? Porque al final la defensa de la salud, de la educación, de los cuidados, ¿no? Está ya. Entonces, es muy importante también denunciar que lo habéis hecho, porque los feminismos ya lo hacen, o sea, la defensa de los recursos y, en este sentido, la denuncia, ¿no? Del extractivismo sobre los recursos naturales y sobre los derechos. Creo que los feminismos tienen que continuar defendiendo el poder tener acceso a todo, y todo estoy hablando de energía, agua, alimentación, una vivienda digna, a salud, a educación, a cuidados. Y ampliar lo público, ¿no? Ayer se hablaba mucho de esta idea, porque hay veces que por idea de servicios públicos, y además, bueno, las compañeras del sur también nos explican, ¿no? Cómo su perspectiva obviamente es muy diferente, porque la dimensión de servicios públicos en el sur global, ¿no? Está en la situación en la que está. Y por fin hacer una agenda donde la dimensión de la desprivatización sea total, ¿no? O sea, ya sabemos que ni las colaboraciones público-privadas ni las privatizaciones directamente, ¿no? Porque al final las CPPs son lo mismo, son privatizaciones en esencia, no nos funciona. Por tanto, la propuesta de ampliar lo público, también un público participado, ¿no? Yo creo que se tiene que hablar también de lo público comunitario, por tanto, mucho más participado desde las bases. Nosotras, yo hablo desde las propuestas de las economías feministas catalanas, ¿no? Que es de donde soy yo, por tanto, pues puedo hablar desde mi realidad situada. Y hacer una defensa de la desprivatización a través de defender lo público comunitario, como digo, pues por ejemplo a un nivel local por las remunicipalizaciones, ¿no? Y en ese sentido, en el territorio catalán existen también una demanda, ya existe una lucha desde abajo por esas remunicipalizaciones que vienen desde las compañeras del servicio de atención domiciliaria, por tanto las trabajadoras de los cuidados, pero también las remunicipalizaciones en el ámbito de la energía, del agua, y también la propuesta de la relocalización, ¿no? Habéis hablado muy bien sobre las cadenas globales injustas, ¿no? Que son las cadenas globales en cuidados, pero también son las cadenas globales en la energía, por ejemplo, y para que el norte global tenga acceso a energía, existe esta dimensión extractivista, colonialista, pero a la vez también nos encontramos en Europa en una situación donde alrededor del 10% de la población no accede a energía por pobreza energética, ¿no? Por tanto, existen también, lamentablemente, muchísimas desigualdades desde aquí.
Bueno, de nuevo agradecer vuestra intervención y quería preguntaros, ya que justamente luego tenemos la mesa de justicia climática, ¿no? ¿Cómo les podemos interpelar a las compañeras que también están en la justicia climática? Y, por cierto, las feministas siempre hemos estado en la justicia climática, porque la defensa por los recursos, la defensa por los servicios públicos es algo muy ecológico, en realidad. O sea, por una economía planificada es muy ecológico. Entonces, ¿qué les preguntaríais o qué demandas o qué les propondríais a las compañeras que vienen a continuación? Y muchas gracias a todas y a todos y que espero que continúe muy bien el debate del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Blanca, que de pasada me recuerda que en la última vuelta preguntarles también cómo conectamos todas las luchas, sobre todo desde la perspectiva ecofeminista que nos interroga aquí Blanca. Para seguir, Uma Hack de la Internacional de Servicios Públicos también va a aprovechar de comentar y quizás preguntar desde las conclusiones de la reunión sectorial del cuidado que se ha ido desenvolviendo estos últimos días. Gracias y gracias por esta gran conversación. Quería rápidamente mencionar, cuando hablábamos acerca de servicios públicos, del trabajo de las mujeres y las mujeres que trabajan en servicios públicos, que son clave y vital para la entrega de estos servicios, y a veces, no tanto en nuestro movimiento, pero que a veces se pierde el elemento del trabajo de las mujeres y la entrega de servicios públicos y cómo podemos mejor involucrarnos y conversar en estos debates en la línea, en primera línea, entrar al debate cuando las cosas están pasando, cuando están tratando de entrar los proveedores privados y nuestros gobiernos quieren expandir y tercerizar servicios. Ellos son los primeros, las primeras que van a denunciar esto, y quiero escuchar del panel cómo podemos asegurarnos de que las voces de los trabajadores se incluyen en estas conversaciones y asegurarnos de no solamente un grupo de trabajadores y trabajadoras, pero también como en un corte sección en todos los servicios públicos, y cómo asegurarnos de que se escuchen sus voces en todos los niveles y reconocemos el valor y el impacto de su trabajo. A continuación, Carlos Ríos, que es investigador de Human Rights Watch, que probablemente también desde las reuniones sectoriales del día de ayer, sobre todo, abordará una perspectiva interseccional y de vida independiente y autónoma desde las políticas de cuidado. Sí, muchas gracias por la oportunidad de ocupar este espacio. Tuvimos en efecto la posibilidad de contar con colegas, compañeros del colectivo nacional chileno de personas con discapacidad, y nos acompañó nuestra compañera Paulina Muñoz. Ella es una mujer de 49 años que se ve precisada a vivir en un asilo para personas mayores por falta de un sistema de cuidados y apoyos para la vida independiente que sea de alta calidad y que tome en cuenta la voluntad de las personas. Ella pudo asistir porque no le tocaba baño ese día, porque ella no determina cuándo se tienen que bañar. Son justamente las personas que se encargan de darle cuidados la que decide qué momento se puede bañar, lo cual ocurre solamente una vez a la semana. Y si pierde esa oportunidad, entonces no se baña en 2 semanas. Entonces, todo el sistema de cuidados, el sistema de apoyos, tiene que reconocer justamente la posibilidad de contar con sistemas de apoyo para la vida independiente de las personas con discapacidad. Y sobre todo resaltar en las 5 R's que se planteó, reconocer a todos los agentes que intervienen en la relación de cuidados. Y es bien importante reconocer que también las mujeres y los hombres con discapacidad proveemos cuidados y que necesitamos apoyos para poder hacerlo. Paulina tiene un hijo de 14 años con el que ya no puede vivir y no puede proporcionarle los apoyos que requeriría para ser madre. Entonces, en las 5 R's, pues sí se tiene que incluir el reconocimiento, también la recuperación de la subjetividad personal y el tema de reducir, de redistribuir los cuidados. Eso es clave. Nosotros reivindicamos el derecho de las mujeres a no cuidar y a nosotros tener la posibilidad de contar con sistemas de apoyo de calidad que sean públicos y que sean accesibles y de calidad, lo cual quiere decir
que tome en cuenta la voluntad y las preferencias de las personas que reciben estos apoyos. Y esto incluye no solo a personas con discapacidad, sino también a personas mayores, ¿no? La idea de que ciertas personas tengan que vivir en instituciones o recibir mala calidad de apoyo en el entorno familiar, pues es un abuso de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Para concluir esta ronda de comentarios y luego volvemos acá brevemente al panel, Rose Salvik de ActionAid. Gracias. Thank you so much. Muchas gracias. Solamente quería agregar un poco acerca del rol de las instituciones financieras internacionales que están jugando en la subordinación de las mujeres, especialmente con políticas de austeridad. Juan Carlos ya mencionó la contradicción de la provisión de cuidados, que habla de el impacto sobre el género, de los cortes de gastos en los sectores públicos, y donde ActionAid está basado, en los países donde está basado. Quiero destacar que la austeridad refuerza esta noción de que las mujeres son como los amortiguadores que absorben los golpes, y las mujeres en la sala, la mayoría de los ministros de finanzas son hombres en el mundo, y el impacto de estas políticas cortando el gasto del sector público genera falta de acceso para servicios a las mujeres. Esto quiere decir que servicios que son particularmente para mujeres podrían terminarse, o que algunas cosas se cortan para las mujeres. Y las colegas ya compartieron que el 90% de las enfermeras son mujeres, 70% de los trabajadores de la salud son mujeres, y cuando hay menos financiamiento público para esto, la calidad del trabajo en los servicios sufre. Y también este trabajo no pagado y esta pobreza tiene un impacto muy fuerte sobre las mujeres. Es que si miramos algunas estadísticas numéricas de esto, que no es tratar no es para tratar de valorizar el trabajo de las mujeres, pero es para darles una escala. En solo 15 países de bajos ingresos encuentran que los cortes aconsejados por el Fondo Monetario Internacional entre el 2016 y el 2020 llevaron a una reducción de 10.000 millones de dólares y podrían haber contratado 3 millones de enfermeras o profesores, y esto es solamente en 4 años. Y esta es la ola de austeridad que se ha estado acelerando y ha sido empujada por el Fondo Monetario Internacional y otros. Y para destacar un país donde tenemos el programa 17 con el Fondo Monetario Internacional, que es Ghana, el gasto en la salud ha bajado a la mitad, de solo 10% a 5%, pero al mismo tiempo el gobierno no puede contratar para estas 47.000 vacantes que hay en el sector de la salud, pero también hay 41.000 enfermeras que han formado un sindicato de desempleadas porque no pueden ser contratadas por restricciones. Así que mi pregunta al panel es si pueden comentar un poco más acerca de la cadena de cuidado global y esta colonialidad que refuerza esta discriminación racializada y de género, y cómo la mayoría de las mujeres del mundo están proveyendo el cuidado en los países del norte, donde hay una falta de inversión en capacitación y profesoras y trabajadoras de la salud, y cómo podemos tratar ese tema. Solo para volver lo que se dijo el primer día, donde cómo podemos hacer que la economía funcione para las mujeres y no las mujeres para la economía. Al panel, les voy a pedir comentar brevemente o responder la pregunta que les quede más atingente, y sobre todo poder responder la interrogante general del panel, que a propósito de buscar alternativas feministas para enfrentar la crisis, sobre todo promover servicios públicos transformadores en este contexto, cómo conectar las distintas variables que aquí conversábamos, cómo conectar las luchas. Así que quien quiera partir. Magdalena, adelante. Yo quisiera partir con
lo que la compañera acaba de decir, Rose, y creo que esto es muy importante. La mayor parte de los países en desarrollo están yendo y van a ir en el 2023 a tomar medidas de austeridad, la llamada consolidación fiscal. Las medidas de austeridad y los recortes en los servicios públicos se pueden hacer simplemente porque las mujeres asumimos la carga de trabajo. No se podría hacer, se hacen sobre los hombros de las mujeres. Por lo tanto, es hoy, más que nunca, muy importante, a la vista de las medidas de austeridad que ya están proyectadas para la mayor parte de los países, que pongamos la carta de los servicios públicos y de los sistemas de cuidado como central para avanzar. Y finalmente, brevemente también tocar lo que dijo Carlos, la autonomía es esencial. Y digamos, mi intervención ha tratado más bien de las personas que cuidan, que son debido a la discriminación y a los roles de género mayoritariamente mujeres. Pero si miramos también las personas que reciben cuidado, lo esencial es la autonomía. Las situaciones de las cuales describía Carlos son vulneraciones graves a los derechos humanos, son violaciones tan fuertes, que no las podemos dejar pasar. No podemos permitir en sociedades que determinados grupos o sectores se consideren como incapaces de tomar las decisiones que afectan su propia vida. Y lo último, la lucha está muy difícil y necesitamos empezar a unir fuerzas, necesitamos coordinar, necesitamos una bandera en común, necesitamos que el movimiento feminista, el movimiento por el clima, por la diversidad, el movimiento por la justicia fiscal, el movimiento de los derechos humanos, el movimiento antideuda, todos trabajemos con una bandera en común. Las complejidades del momento actual, de las crisis interconectadas que vivimos, que no están interconectadas por casualidad, sino que están interconectadas porque son todas consecuencias de una estructura económica y social injusta. Necesitamos enfrentar esas crisis con una bandera en común, porque si no, no vamos a lograr. Y con la emergencia climática en que vivimos, estamos hablando de la forma, de la continuación de la vida de la forma en que la conocemos. Y espero que esta conferencia haya sido una oportunidad en la cual los movimientos que trabajan en los distintos sectores, las organizaciones, los sindicatos, los académicos, los activistas que nos hemos reunido acá, tomemos la oportunidad y que a partir de mañana, con el resultado de esta reunión, de las discusiones, de los colegas y las colegas que conocimos, podamos aunar una batalla en común y encontrar esa bandera en común que nos permita cambiar la forma en que consumimos, la forma en que producimos, y con eso poder permitir la continuación de la vida de la forma que las conocemos. Gracias. Muchas gracias, Magdalena. Ceci, ¿alguna? Rosa. Sí. Sigue no funcionando, así que, bueno, creo que ya hemos compartido mucho y en estos días hemos avanzado en la consolidación de una alianza que no ha empezado el martes pasado, pero que ya viene de años de trabajo común. Me parece que si queremos progresar en esta tarea, tenemos que primero consolidar nuestros vínculos y nuestras alianzas. Componer como el puzzle de todas las experiencias que llevamos y presentar un programa más orgánico, estratégico y que mire a golpear las crisis estructurales que tenemos. Y por eso yo creo que
todas y todos y todes tenemos que tener más coraje en denunciar las cosas, pero también en oponernos a las decisiones que los gobiernos o las instituciones a diferentes niveles van tomando. Esto es el momento para reaccionar. Si no vamos a reaccionar de manera contundente en este periodo, yo creo que no vamos a conseguir el cambio que necesitamos, porque el capitalismo se ha demostrado la forma más metamórfica, más capaz de transformarse que hemos conocido en la historia reciente. Y ya lo vemos, su lenguaje ha cambiado, es mucho más atractivo, sexy, suadente ahora, con palabras que parecen muy buenas para nosotros también, y que a veces la gente piensa, bueno, podemos estar en esta cosa, ¿no? El capitalismo inclusivo y cosas así. Nosotros creo que tenemos que levantar el velo de esta hipocresía y demostrar que no, que la alternativa está en otro lugar y está donde están las personas, los ciudadanos, la gente, los trabajadores y los y les que necesitan un cambio profundo, no solamente para ellos mismos, pero por la continuidad de la vida en este planeta. Muchas gracias, Rosa. ¿Alguna más quiere? ¿Liz? ¿Quién? Sí. ¿Liz quiere hacer? Yo creo que solamente para estar de acuerdo con Magdalena y Rosa, creo que tenemos que valorizar el cuidado y la pregunta de los sectores también. Pensar acerca de el cuidado del planeta, de las personas que necesitan cuidados y quién presta los cuidados, y que el gobierno necesita proveer mucho más cuidado en sus políticas. Yo creo que tenemos que ser arrojados, valientes en lo que pedimos, y en el movimiento de justicia impositiva, y hablando acerca de el punto de los ingresos. Hay financiamiento e ingresos para servicios públicos. 483.000 millones al año se pierden, calculamos, en abuso impositivo. Es la punta del iceberg. Hay tanto más en paraísos fiscales que se permite que fluya y consolidan la riqueza, y al consolidar la riqueza influencian las políticas. Tan pocas personas influyen en las políticas que manejan nuestras vidas diarias y la gente que está en el cuidado. Y creo que tenemos que pensar acerca de las políticas que creamos, que sean menos acerca del crecimiento y el consumo, y pensen más acerca del cuidado, consolidar y valorar a las personas que proveen el cuidado. Para terminar, Gardi. Sí. Okay, thank you. I think mine is working, is it? Lucky. No, I mean, I think Liz has said a lot of what I wanted to say, but I really just wanted to respond very briefly to the question around how we connect this with climate justice. Quiero responder rápidamente a esto, porque hay que dividir entre las personas y la ecología. Y para numerosas comunidades, y este no es un enfoque nuevo a la vida y a la nueva filosofía, pero es algo que ha sido quitado con los años por la colonización, la esclavitud, etcétera. Así que muchas comunidades a lo largo del mundo, de la mayoría del mundo, se han organizado acerca de las comunidades en
bienestar humano y ecológico. Para nosotros es un proceso de recuperar y alejarse de esta división artificial. Así que se trata de construir desde un punto de cuidado de las personas, cuidado del planeta y medir el éxito no por el crecimiento o la acumulación, sino por el bienestar humano y ecológico. Así que no podemos continuar, para citar a Audrey, no podemos defender un solo tema movilizándonos porque no vivimos vidas monotemáticas. Mira, Pienso que no tengo nada a acrescentar en términos de argumentación. Me puedo decir que sí, el futuro es público, para el público es feminista, es antidecolonial, es un futuro inclusivo, es un futuro que se cuestiona, es un futuro de las personas, de los pueblos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no hay mucho más que aportar en la síntesis. Creo que tuvimos aquí una profunda síntesis en cómo tenemos la oportunidad, este momento donde confluyen muchas crisis, de poner el cuidado del centro, y ese es el cuidado de una conexión, interconexión entre la vida, el planeta, y cómo las respuestas, las alternativas que producimos y estamos discutiendo acá se puedan traducir en un planteamiento estratégico, como lo decía Rosa, que nos llene de valentía y coraje para enfrentar las soluciones en este mundo ataviado y movido que estamos experimentando. Así que agradecerles de nuevo a todas las panelistas y a ustedes por este debate. Another round of applause for the fantastic insights that they've... Fantástica que han compartido, y espero esto va a ser súper importante para ambos, para los dos talleres que tenemos de esta tarde. Antes de comenzar con el coffee break, hay un anuncio rápido. Vamos a tomar un momento para poder capturar a este grupo en una fotografía grupal después del coffee break, así que tenemos aproximadamente 10 minutos para el café y luego nos vamos a reunir en el espacio al lado del café donde no hay sillas para una foto que vamos a tomar para el área de ahí, así que 10 minutos para un receso de café, luego la foto, luego la próxima sesión. Disfruten el break. I can't stop. My love is like a rocket, watch it blast off.